¿Alguna vez te has cuestionado por qué sentimos una atracción tan fuerte hacia lo desconocido? ¿Qué nos impulsa a desviar la mirada hacia lo impredecible? La solución radica en la esencia humana, que experimenta fascinación por lo misterioso e inexplorado. Este interés no se limita solo a la exploración del universo o a fenómenos inexplicables, también se refleja en el ámbito del amor y las relaciones humanas. Ahora indagaremos en 6 aspectos de la psicología humana que pueden generar que alguien no pueda dejar de pensar en ti. Es crucial señalar que estos conocimientos se comparten con un enfoque educativo, sin la intención de manipular. Primera norma: evadir la repetición constante. La monotonía y la rutina representan la antítesis del interés. La mente humana tiene una tendencia natural a buscar lo nuevo, lo que despierte la curiosidad. Ser predecible es como ver una película repetidamente, donde conoces cada diálogo y escena de antemano. Esta repetición puede volverse monótona en cualquier relación, ya que la previsibilidad elimina el elemento emocionante del desconocido. Al romper con la previsibilidad te conviertes en un enigma que despierta la atención y mantiene la chispa viva. Descubre cómo controlar tus emociones y despertar tu verdadero potencial como hombre con nuestros ebooks Ragnarok, el camino de un hombre y legado, lecciones de hombres poderosos. El día de hoy 8 ebooks por 1. Ser impredecible implica jugar con los principios de recompensa e incertidumbre. Visualiza ser una especie de máquina tragamonedas emocional. La imprevisibilidad en cuanto a la recompensa logra mantener el interés de las personas. La esencia no es manipular, sino comprender que la emoción de lo desconocido crea una experiencia singular. La variedad y la sorpresa en una relación pueden compararse con la emoción de tirar de una palanca sin saber qué resultados te deparará el próximo giro. En ocasiones, decide ofrecer atención y afecto de manera efusiva, solo para retirarte de forma impredecible. Esta inconsistencia despierta algo profundo en la psique, generando una suerte de dependencia emocional. La persona comienza a anhelar tu atención, ya que no puede anticipar cuándo la recibirá. Más que ser un enigma, se trata de construir una montaña rusa emocional. Las emociones intensas son más impactantes cuando no se espera. Las bajas, cuando te mantienes distante, la impulsan a esforzarse por tu atención. Este enfoque representa un control psicológico, una estrategia para mantenerla constantemente pensando en ti y anhelando más, ya que no logra descifrar tu patrón. Segunda norma: fomentar una dependencia emocional. Aquí es donde te adentras en su mente. No se trata únicamente de estar presente para ella, sino de convertirte en la figura indispensable en su vida. Serás aquel que la comprenda mejor que nadie, explorando sus emociones y temores más profundos. Escucha, aprende qué la motiva y emplea ese conocimiento para convertirte en su ancla emocional. Sin embargo, el truco radica en hacerlo de manera selectiva. Estás allí para ella en determinados momentos, pero en otros te retractas. Esta inconsistencia genera una sensación de urgencia y necesidad, llevándola a anhelar tu presencia y apoyo, al mismo tiempo que mantienes firme tu propia identidad. No te pierdas en el papel exclusivo de ser su sostén emocional, persigue también tus sueños y metas para mantener un equilibrio vital. Hallar el punto medio entre ofrecer respaldo emocional y conservar la independencia funciona como un imán irresistible. Al proporcionar apoyo emocional según tus propias condiciones, construyes una conexión única que la hace cada vez más dependiente de ti. Tercera norma: desaparece de manera súbita. Este aspecto se fundamenta en la sorpresa y el impacto de la ausencia. Al volverte de pronto menos disponible o desaparecer del radar, genera un sentido de misterio y urgencia. Las personas anhelan lo que no pueden tener y, al desaparecer, te conviertes en algo inaccesible durante un tiempo. La constancia y la previsibilidad crean patrones, pero es necesario romperlos. Adopta el silencio, sin llamadas, sin mensajes, sin explicaciones. Esto desencadena una respuesta psicológica conocida como aversión a la pérdida. La gente se siente más motivada por el temor a perder algo que por la posibilidad de ganar algo de igual valor en su vida. Sin embargo,
es crucial sincronizar esta táctica de manera precisa. No se trata de desaparecer completamente o provocar ansiedad, sino de crear estratégicamente un vacío y reaparecer justo cuando comienza a sentir verdaderamente tu ausencia. Al regresar, descubrirás que su interés y aprecio por ti se han intensificado. No es simplemente un juego, sino comprender la naturaleza humana y la psicología del deseo. La apreciación de lo que se extraña de vez en cuando es un factor crucial, y precisamente ese será el papel que desempeñarás. La ausencia calculada se convierte así en una herramienta poderosa para cultivar la apreciación y fortalecer el vínculo emocional, recordándole a la persona lo valioso que eres en su vida. Cuarta norma: no revela demasiada emoción en tus encuentros. Esta regla se centra en manejar el tono emocional de tus interacciones en el juego psicológico. Mostrar un exceso de emoción puede ser interpretado como debilidad, como ceder tu poder y evidenciar un interés desmedido. En lugar de eso, procura mantener un nivel de compostura y un velo de misterio sobre tus sentimientos. La estrategia consiste en tener tus emociones bajo control. Durante los encuentros, muestra interés, sí, pero de manera medida y controlada. El objetivo es encontrar un equilibrio, demostrar alegría al verla, pero sin excesos. Este enfoque se alinea con el concepto psicológico de hacerse el difícil. Este enfoque clásico tiene su razón de ser. Al no mostrar demasiado entusiasmo, plantea un desafío para ella, haciéndola preguntarse por qué no experimentar la respuesta emocional que esperaba. Esto puede aumentar su atracción hacia ti. Es una táctica de psicología inversa. Cuanto menos muestras, más se despierta su interés. Sin embargo, es crucial destacar que no se trata de ser distante o frío, sino de tejer un atractivo e intriga en torno a tus sentimientos. Manténla en constante intriga, haciendo que cada muestra de afecto o emoción por tu parte se perciba como una recompensa merecida. Este equilibrio meticuloso la mantiene alerta y refuerza tu influencia psicológica sobre ella. No eres simplemente un libro abierto, eres un capítulo que se despliega gradualmente. Quinta norma: evita sentir celos de otros hombres a su alrededor. Aunque los celos son una emoción común, a menudo se interpretan como signos de debilidad e inseguridad. Cuando manifiestas celos, estás transmitiendo la sensación de amenaza y una falta de confianza en tu posición. Esa no es la imagen que deseas proyectar. En lugar de eso, aspira a personificar confianza y seguridad, dos atributos sumamente atractivos. La estrategia clave radica en mantener la serenidad cuando otros hombres están presentes. Si ella está conversando con alguien más, conserva la compostura y muestra seguridad en ti mismo y en lo que compartes con ella. Este enfoque despreocupado puede jugar a tu favor y se alinea con el principio psicológico de la reactancia. Cuando las personas sienten que su libertad de elección está siendo restringida, anhelan esa elección aún más. Al no exhibir celos, no estás limitando sus opciones, le estás otorgando la libertad de decidir. Paradójicamente, esto a menudo la inclina a elegirte a ti, ya que te presentas como la opción más segura y relajada. Sin embargo, esto no implica adoptar una postura pasiva o indiferente. Se trata de demostrar que tu valor y autoestima no están vinculados a sus acciones. Tienes el control de tus emociones, no al revés. Al dominar este aspecto, aumentas tu atractivo psicológico. No eres simplemente otro individuo reaccionando predeciblemente por celos, eres aquel que destaca por su seguridad y por no dejarse afectar por la posible competencia. La clave reside en no permitir que la presencia de otros hombres desate inseguridades en ti, sino en mantener una actitud tranquila y confiada. Al hacerlo, proyectas una imagen de seguridad que puede ser irresistiblemente atractiva, reforzando así tu posición en su mente. Recuerda, el objetivo es ser la opción que ella elige libremente, no la que intenta forzar su elección. Sexta norma: coloca tus metas y ambiciones como prioridad por encima de los placeres efímeros. Esta directriz implica evidenciar dónde residen tus prioridades y te aseguro que constituye un juego psicológico sumamente potente. Al concentrarte en tus metas y aspiraciones, transmites un mensaje claro:
Eres una persona motivada con un propósito definido que no se deja llevar fácilmente por gratificaciones momentáneas. Esta mentalidad resulta tremendamente atractiva y te coloca como alguien de elevado valor y sustancia. La forma de poner esto en práctica es permitirle ver que tus metas son tu enfoque principal. No se trata de descuidarla ni de ignorarla, sino de demostrar que no dependes de ella para tu felicidad o sentido de realización. Eres un individuo con su propio camino y propósito. Esto instala una dinámica en la que ella te percibe como alguien que lucha por algo más grande, alguien que no solo vive el presente, sino que está construyendo un futuro. Es un rasgo psicológicamente atractivo, ya que naturalmente nos sentimos atraídos por personas que exhiben ambición y determinación. Además, esta táctica se basa en el principio de exclusividad. Cuando tu disponibilidad disminuye debido a la persecución de tus ambiciones, tu tiempo se convierte en un recurso más preciado. Ella comienza a percibir tu tiempo y atención como activos de gran valor. No se trata de jugar juegos, sino de comprometerte genuinamente con tu propio crecimiento y éxito. Al hacerlo, dejas de ser simplemente otra opción en su vida, te transformas en el premio, en alguien con quien desea asociarse, alguien a quien respeta y admira. Esto marca el fin del video de hoy. Y usa este conocimiento con prudencia y recuerda, no se trata solo de lograr que alguien piense constantemente en ti, sino de construir algo significativo con esa persona. Deja tu me gusta si disfrutaste el contenido y suscríbete para recibir más videos como este. Agradezco sinceramente que hayas llegado hasta aquí. Nos vemos pronto.